Bien, como te decía, en la sesión de hoy vamos a tener 4 momentos. Inicialmente vamos a recordar, a retomar el tema de las funciones especiales, que fueron las que trabajamos en la sesión anterior. Luego vamos a hablar de algunos espacios funcionales que vamos a necesitar para nuestras definiciones. Posteriormente vamos a hablar de la ecuación integral de Abel. Si recuerdas, en la sesión anterior comentaba que gracias a Abel y a esta ecuación integral se motivó mucho más el estudio por el cálculo fraccionario, dado que esa fue la primera aplicación que existió de manera formal sobre la integral y la derivada de orden arbitrario o fraccionario. Y por último, vamos a llegar a las definiciones formales de los operadores fraccionarios. Para, pues, después de tener todo esto, ya ahí sí llegar a las ecuaciones diferenciales de orden de fraccionario y ecuaciones de evolución. Bien, entonces empecemos recordando la clase anterior. En la clase anterior nosotros trabajamos lo que era la función gamma. Decíamos que se denotaba de esta forma, y una de las propiedades que hay que tener en cuenta siempre y que siempre utilizamos cuando estamos trabajando con la función gamma es esta propiedad que tiene la función gamma. La gamma de z más 1 es igual a z multiplicado por gamma de z. Hay que tener en cuenta, y siempre hay que tener un registro de todas esas propiedades importantes, porque en la práctica siempre se van a utilizar. También definimos la función beta, que tiene una estrecha relación con la función gamma. Es denotada de esta manera y se define de esta forma. Puedes observar que la función beta de x, y es igual a gamma de x por gamma de y sobre gamma de x más y. También existe una definición integral que también aparece mucho en los cálculos que uno hace. También hay que tenerla presente, una integral de 0 a 1. Y bueno, más adelante vas a ver que van a aparecer eso. Hablamos sobre la función Mittal-Leffler. La función Mittal-Leffler, que es la generalización de la función exponencial, así como la función exponencial es trascendental en las ecuaciones diferenciales de orden entero. La Mittal-Leffler hace el papel de ella, pero en las ecuaciones diferenciales de orden fraccionario. Y bueno, existen muchas propiedades importantes. Hoy vamos a retomar con ella, recordando algunas de las más importantes. Y no sé si en la sesión pasada la mencionamos, la función right, pero pues en esta sesión otra vez la vamos a retomar para explicar cómo ella está estrechamente ligada con la función Mittal-Leffler. Un adelanto es que esta función es el resultado de la transformación de Laplace de la Mittal-Leffler. La transformación de Laplace de la Mittal-Leffler nos da como resultado la función right. Bien. Entonces, retomando con la función Mittal-Leffler de 2 parámetros, alfa, beta, porque existe una definición más clásica en donde solamente se utiliza un solo parámetro. Esta ya es una generalización biparamétrica, y existen muchas más generalizaciones. Ya en la literatura existen muchas modificaciones de la Mittal-Leffler, pero la que estamos presentando aquí es como una de las más relevantes. Entonces podemos observar que si le damos valores a los parámetros, nos encontramos con funciones ya conocidas. Por ejemplo, si nosotros tenemos que tanto alfa como beta es igual a 0, nos encontramos con esta razón, 1 sobre 1 menos z, siempre y cuando la norma de z o el valor absoluto de z sea menor que 1. Si tú puedes identificar, aquí lo que te apareció fue una serie geométrica. Ahora bien, cuando tenemos que tanto alfa y beta es igual a 1, nos aparece la función exponencial, la función Euler a la z, ¿verdad? Y es ahí una de las piezas importantes, porque si alfa es igual a 1, entonces rescatamos el problema de ecuación diferencial de orden entero. Y bueno, aquí también podemos observar que también está el coseno hiperbólico, el seno hiperbólico, el seno y el coseno. Y aquí esta relación que está acá entre coseno y coseno hiperbólico. Así como la función Euler se puede expresar en función de seno y coseno, también
la función mitad-lepe tiene una representación equivalente que tú puedes buscar en la literatura. Muy bien. Bien, entonces existen dos parámetros importantes, que es cuando alfa está entre 0 y 1 y beta es igual a 1, que vamos a denotar de esta manera, y cuando alfa y beta son iguales. Podemos decir que tenemos la función mitad-lepe alfa-alfa. Esta que está aquí, vas a ver más adelante que está relacionada con el problema de Cauchy con, o sea, es decir, el problema de ecuaciones diferenciales tomando la derivada de Caputo, homogénea. Y esta está relacionada con la solución del el problema de ecuaciones diferenciales, pero tomando la definición de derivada de orden arbitrario de Riemann-Liouville. Entonces, estas dos por eso son importantes. Pero además, si tenemos el problema no homogéneo, ambas salen. Esta está asociada con el problema homogéneo y esta es la solución particular. Usted sabe que en una ecuación diferencial no homogénea tenemos una solución, la parte de la homogénea más una solución particular. Bueno, ellas dos aparecen. Por eso son entre todas entre todos los valores que se le pueden dar a los parámetros, estos dos tienen una relevancia. Entonces, existen algunas propiedades importantes de ellas que son no negativas cuando alfa se encuentra entre 0 y 1. Esto es muy importante, esto te va a ayudar a ti cuando empecemos a ver si son continuas las soluciones, cuando empecemos a ver si pues son acotadas. Esto es muy importante porque al decir que son positivas pueden salir de una norma. También hay una relación entre ellas, una relación, la derivada en términos de, con respecto a t, de la mitad de f alfa, alfa, 1, es igual a 1 sobre alfa de la mitad f alfa alfa, que es esta que está acá. También existe una relación ahorita cuando definamos los parámetros, los operadores fraccionarios, vamos a ver que también se pueden relacionar a partir de la integral fraccionaria. Si mal no estoy, la integral fraccionaria de esta, la integral fraccionaria de esta es igual a esta. Si mal no estoy. Bien. También si t, la variable t tiende a menos infinito, ambas tienden a 0. Y bueno, aquí lo vemos. Aquí vemos lo que más o menos te había dicho. Si la integral aquí, si logras identificar bien este tau a la beta menos 1, puede de alguna manera modificarse y encontrarnos el núcleo de la integral fraccionaria, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darla así en términos generales. La integral de 0 a t de mitad f alfa, beta de omega tau a la alfa por tau a la beta menos 1 con el respecto al diferencial de tau es igual a t a la beta de mitad f alfa, beta más 1 de omega t a la alfa. Si le damos los valores que tenemos aquí, tanto de alfa como de beta, pues ahí obtendremos que también aparecen ellas dos. Muy bien. Entonces, algunas ideas sobre las pruebas, otras tú las vas a buscar si se da el caso. Algo muy importante que no está apareciendo aquí es tener en cuenta dónde aparecen esas propiedades, porque al momento de nosotros trabajar en alguna investigación, ya sea en nuestra tesis o sea en algún artículo que queramos desarrollar, hay que tener en cuenta que esas propiedades, aunque muchas de las personas expertas las conozcan, nosotros debemos identificar en qué referencias las encontramos. Entonces, una tarea que tú tienes es ir identificando y haciendo todas estas definiciones en los preliminares de tu investigación.
y encontrando, bueno, esto lo conseguimos en tal parte, esto lo vi en tal artículo, y eso es muy importante, esa recopilación de preliminares y tener la justificación de dónde salen, porque puede suceder que las propiedades se cumplan para unos parámetros específicos o para unas definiciones específicas y uno intenta generalizarla al resto y no es así. Entonces, hay que ver cómo uno está definiendo la mitad Leffer, como te he dicho, hay muchas definiciones, cómo uno está definiendo los operadores, en qué ecuación está trabajando y a partir de lo que está haciendo, uno va diciendo las propiedades y hay que tener las referencias. Aquí no las hemos colocado, pero la mayoría sale de los libros que yo te he enviado. Entonces, hay que revisar los libros y decir, ah, esta propiedad el profesor la sacó de acá, vamos a anotarla en látex, vamos a escribir en látex y vamos a identificarla de esta manera. Bien, entonces la positividad de la mitad F alfa, 1 es sencilla, dado que estamos considerando inicialmente a t mayor que 0. Entonces, todo esto que está acá, cada uno de los términos es mayor que 0, por lo tanto, todo esto es mayor que 0, ¿verdad? Mayor o igual que 0. Lo mismo ocurre para la alfa alfa. Ahora bien, si nosotros consideramos a t negativo, estrictamente negativo, pues nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esta representación integral de la mitad Leffer para encontrar eso. Pero como te digo, esta parte de esta representación no la hemos visto en el curso, por lo tanto, a ti te tocará, si quieres demostrar esto, investigar. Pero a veces ya estas pruebas como tal, como son clásicas, no hay que demostrarlo, sino hay que buscar la referencia como te vengo diciendo, ¿verdad? Esta misma representación integral de la mitad Leffer nos sirve para hallar la propiedad de los límites. Cabe resaltar que cuando uno está empezando en los cursos, más allá de que no vaya a escribir la prueba en el documento que uno va a presentar o en el artículo, uno tiene que hacerla, porque eso le ayuda, como dicen por ahí, a aflojar la mano y a entender muchas cosas. Y a partir de lo que uno está desarrollando, uno puede hacer alguna propuesta o uno se le ocurre algo o ese mismo procedimiento te sirve para otro procedimiento de una propiedad que no existía. Con respecto a la derivada, pues simplemente se deriva con respecto a t. Sabes que como está con respecto a t, aquí nos damos algunas licencias, que entre la derivada, que se haga el intercambio de la serie por la derivada, ¿verdad? Hay que ser un poquito más puntual cuando eso ocurre, cuando no. Pero como esta serie converge bajo los parámetros que indicamos cuando la definimos, entonces se puede. Entonces hacemos la derivada con respecto a t, pues es una derivada de cálculo diferencial y observamos que, por ejemplo, bueno, como aquí la derivada es k por t a la k menos 1, entonces la serie empezaría desde 1, porque si empieza desde 0, pues todo sería 0. Entonces no podemos comenzarla desde 0, pero pues ese primer término es 0. Entonces por eso retomamos desde 1. Ahora bien, el denominador aparece gamma de alfa de k más 1. Como por la propiedad que yo te indiqué al inicio de esta sesión, podemos hacer esto. Gamma de alfa por k más 1 es igual a alfa por k por gamma de alfa por k. Eso lo sustituimos en la serie y nos resulta esto que está acá. Ahora bien, hacemos un cambio de índice. Tomamos a m como k menos 1. Si decimos que existe una m que es igual a k menos 1, entonces, voy a borrar acá. Entonces, esto es igual a m. Y k ¿qué va a ser igual? Estas cositas son elementales, sin embargo, como estamos en proceso de formación, a mí me gusta decirla para que la persona cuando esté trabajando, pues ya la sepa. Yo sé que todos somos capaces de entender eso, sin embargo, un profesor siempre, espérense un momentico, que no me está saliendo el lápiz. Espérense un momentico. Ya, ahora sí.
tú que también eres profesor, sabes que uno siempre tiene que tratar de explicar para que los estudiantes todos entiendan. Entonces, si tenemos esta, vamos a hacer esta sustitución y pues ya sabemos que este elemento ahora se convierte en m. ¿Y qué pasa con la k? Bueno, la k va a ser igual a m más 1. Y también tenemos que cambiar los índices de la serie. Entonces, aquí estaba que k iba de 1 hasta infinito, pero ahora el índice va a ser m. Entonces, cuando k vale 1, entonces m vale 0. Y cuando k vale infinito, pues eso no altera, esto también vale infinito. Entonces, la serie que teníamos ahí ahora se transforma en 1 sobre alfa de la serie que corre desde m igual a 0 hasta infinito, de t a la m, y tenemos gamma de alfa que multiplica k más 1. Entonces sería alfa por m más alfa. Y si tú observas bien, ¿esto quién sería? Eso sería la mitad de f alfa alfa. Y ya tenemos la propiedad. Tenemos la propiedad. Más adelante te parto el link para que veas algunas de las cositas que hemos rayado. Bien, seguimos. Bueno, aquí aparece eso que estamos diciendo. Bien, ahora bien, la última propiedad que tenemos ahí, la fórmula de la integral, también pasa de lo mismo. Representamos la mitad de f en su forma de serie y le aplicamos la integral con respecto a tau. Entonces, los demás, aquí también, como la serie converge y pues se puede hacer el intercambio ese de operador, la integral con la serie. Y bueno, hay otras, como el teorema de convergencia dominada, que hay que hacer, pero en este caso se toman esas licencias, no sé puntual, pero a la hora de hacer un escrito formal como tal, hay que ser muy puntual porque ese cambio se puede hacer en este caso en particular. Bien, y tenemos esta integral, pues esa integral resulta esto que apareció acá abajo. Y pues hacemos la sustitución y nos queda esta serie que está acá. Observa que aquí tenemos gamma de este argumento y aparece nuevamente este argumento. Cuando tienes esto así, se aplica nuevamente la propiedad que quedaría el mismo argumento, pero más 1. Entonces hacemos eso y nos resulta esta serie que está acá. Organizamos bien todo y podemos encontrar efectivamente que eso es t a la beta por la mitad del f que está acá. El t a la beta sale y sería esto. Si tú haces la definición en serie de esto, resulta esto que está acá. Por ahora no hay preguntas, Miro. No, señor. Todo bien hasta ahora. Muy bien. Bien, otra de las propiedades que vas a tener ahí dentro de tu cuadernito de notas, que es sumamente importante, todo lo que tenga que ver con las transformadas de Laplace, de todo lo que estamos definiendo. Porque en muchas ocasiones nosotros analizamos propiedades o resolvemos ecuaciones a partir de la transformada de Laplace. Y es por eso que es necesario tener nuestra tabla de transformada de Laplace, así como la teníamos para funciones, cuando dimos allá ecuaciones diferenciales, funciones continuas, normales. Entonces aquí también todas las de los operadores y todo lo que hemos definiendo la transformada de Laplace es muy importante. Entonces, la transformada de Laplace de la mitad de f alfa beta bajo este argumento y multiplicada por t a la beta menos 1 es igual a esta expresión que está acá, a esta que está acá. Cuando beta es 1, pues desaparece el t y nada más tenemos la alfa, la mitad del f alfa, 1. Y aquí tendríamos que es igual a s a la alfa menos 1 sobre s a la alfa menos mu, que es el argumento que aparece aquí. ¿Ya? Eso es muy importante, como te vengo diciendo, porque cuando nosotros resolvemos las ecuaciones diferenciales aparecen esas transformadas y uno aplica después la inversa,
la transformada inversa, y pues ya uno conoce que si esta es la transformada y uno hace la transformada inversa, entonces sería esta ecuación militar. Esta transformada de Laplace se da siempre y cuando se cumpla esto. Si se está considerando la transformada de Laplace en complejo, ya. Si no, solo utilizamos S en los reales, pues sería que S sea mayor o igual y mu también real. Si tanto mu como S son reales, entonces aquí nada más tendríamos que S sea mayor, estrictamente mayor que mu a la 1 sobre alfa. Esta restricción que garantiza la convergencia absoluta de la integral de la transformada de Laplace, la posibilidad de intercambiar sumas integrales y la convergencia de la serie geométrica, esta que se presenta aquí, que aparece cuando uno está haciendo la demostración. Entonces, estas cositas, aunque las estoy diciendo acá, tú tienes que identificar palabras clave como convergencia absoluta. ¿Qué significa la convergencia absoluta? Cuando se puede hacer Fubini, que es el intercambio de suma por integral o de integral. Son cosas, que es la serie geométrica o para qué parámetros converge la serie geométrica. Son elementos de tus cursos pasados que están reduciendo acá, están saliendo a la luz acá, entonces hay que tenerlos claros. Bien, entonces acá no lo dije, pero la transformada de Laplace pues se define igual así como tú lo utilizaste en tu curso de ecuaciones diferenciales, como la integral impropia que va desde 0 a infinito de Euler a la menos s de t de la función de t por el diferencial de t. ¿Ya? Esa es la transformada, lo que acabo de señalar. Ahí es la transformada, lo que no está señalado es la función, que en este caso es en particular la mitad Leffer alfa beta por t a la beta menos 1. Lo voy a borrar aquí. Listo. Y entonces se hace del mismo proceso, en la misma forma como nosotros hicimos allá. Podemos hacer, por la convergencia absoluta, podemos hacer el intercambio de la serie por la integral, y la integral solamente ataca a la variable t, que es lo que aparece aquí. Y esto no sé si logras identificar a qué es igual esta transformada que está aquí. Pues es la transformada de un t a la n, por decirlo así. Bueno, esta sería la generalización de la transformada de t a la n. No sé si recuerdas cuál es la transformada de Laplace de t a la n. Así muy claro, no, profe. Era como n factorial sobre s a la n menos 1, si mal no estoy, o n a la menos 1. Entonces, en términos generales ya no se utiliza el factorial, sino tenemos la función gamma, que está acá. Que entonces, gamma de el exponente, por decirlo así, de la t más 1. Pero como aquí hay un menos 1, entonces solamente queda esto que está acá. La transformada de Laplace de t elevado a la, pongamos, omega, es gamma de omega más 1 sobre s a la omega más 1. Pero como en este caso nuestro omega es esta expresión y tiene un menos 1, por eso se elimina ese menos 1 y nos queda esto que está acá. ¿Me avisas? Listo. Sí, señor. Entonces ya esta es una transformada que tienes que tener en cuenta. Una generalización. Bien. Entonces tenemos esta expresión que está acá y se observa multiplica esta expresión que está acá. Entonces los gamas desaparecen y nos queda mu a la k sobre este s a esta expresión que está acá. Y esta serie que está acá podemos observar que, por ejemplo,
La K es el índice de la serie, entonces S a la beta no depende de la serie, puede salir de la serie y nos queda que S a la menos beta multiplica esta serie que está acá. Y esta serie que está acá converge, porque converge o es una serie geométrica, siempre y cuando esto sea menor que 1. Esto sea menor que 1. Y eso es menor que 1 cuando S a la alfa es mayor que mu. Entonces, de ahí es una de las restricciones que tiene, la transformada de Laplace para que exista, ya, para que esa serie pueda converja. Y después pues se hace simplemente un análisis aquí de fracciones y el resultado lo tenemos. Muy bien. Bien, aquí lo dije en la parte de arriba, solamente estoy considerando el caso real, no caso complejo, porque bueno, habría que, pues no cambia mucho, solamente es que sería la norma de esto, el valor absoluto. Bien. Bien, entonces estas serían las propiedades que retomamos en esta sesión, más las que dimos la sesión pasada, que pues te dan un músculo importante de propiedades para las funciones Mittag-Leff y que vamos a desarrollar posiblemente en nuestro trabajo de tesis o en nuestro trabajo de investigación para el artículo. Bien, otra de las funciones que va a aparecer reiterativamente siempre que se trabaja en ecuaciones fraccionarias es la función right, introducida por el matemático de igual apellido, por eso se lleva el mismo nombre. También la Mittag-Leffler fue introducida por un matemático de esa apellida Mittag-Leffler, por eso se le coloca ese nombre. Y también los polinomios que habló el profesor en la sesión pasada. Los polinomios de Mittag-Leffler también fueron introducidos por Mittag-Leffler, por eso que llevan su nombre. Entonces, la definición en serie de esta nueva función right es de esta manera que observas ahí, bajo esta restricción de los parámetros. Z a la n sobre n factorial por gamma de lambda por n más mu. Bien. Esta es su representación integral. Tiene mucho que ver la representación integral por la representación de la integral, de la representación de la función gamma inversa, que no la escribimos aquí. Gamma inversa, la inversa de gamma, que es 1, se le llama así inversa de gamma o gamma inversa, 1 sobre gamma de z, tiene una representación inicial integral en fórmula de Hankel. Esto no sé si te suena conocido de tu curso de cálculo de variable compleja. Si dieron este tipo de representación, estos caminos de integrales. Sí, los caminos sí de las integrales, pero la de Hankel no la había conocido. O sea, solo tenía entendido que los Bueno, caminos que se es una representación de eso. ¿Ya? Okay. Ya se le conoce así también, Hankel. Bien, entonces, esto tiene que ver mucho con quizás con la fórmula de Cauchy y, bueno, pues podemos también decir que es la transformada inversa de la función Mittag-Leffler. Entonces, es una manera de ver la función right, ¿verdad? Pero bueno, las dos se utilizan, pero más se utiliza la de serie. Entonces, algunas propiedades, por ejemplo, si nosotros derivamos con respecto a z, nuevamente nos encontramos con la función right, pero con estas modificaciones. Bueno, ahí está la demostración, pero no vamos a detenernos en ella, pues simplemente vas utilizando, y aquí está detallado paso a paso, vas derivando. Aquí, por ejemplo, está el comentario de que como la serie converge uniformemente en compacto, entonces por lo que se puede derivar término a término. Son cositas de análisis. Bueno, esto es más, se da también análisis funcional, pero también análisis real también. Entonces, que vayas recordando. Entonces aquí simplemente
pues derivamos término a término, utilizamos las mismas propiedades que utilizamos cuando hicimos la derivada de la función mitad F. ¿Ya? Entonces ahí tú lo puedes detallar con calma cuando te comparta la diapositiva. Bien, hay dos casos particulares de la función right. Creo que estos casos particulares, si no estoy mal, se dieron primero que la generalización de la función right, que en la literatura una se define como la m sub alfa, creo yo, si no estoy mal, por uno de los matemáticos que ha estudiado bastante esto, Mainardi, que también te voy a pasar un artículo de él, los artículos de él. Mainardi ha trabajado con la función right, la función mitad F, y ha descrito todas sus propiedades. Es muy popular. Y es cuando la right tiene los parámetros menos alfa, 1 menos alfa. Y está evaluada en menos z. Y la otra es cuando la función right está evaluada en menos alfa, 0. Estos dos casos particulares tienen una relación directa con los dos casos particulares de la mitad F. Regálame un segundo que voy a cuadrar algo acá. Espera un momento. Listo, profe. Y entonces, estos dos casos particulares tienen una relación, se pueden tener esta relación que está acá. Y como te digo, estos dos casos particulares tienen una relación directa con los dos casos particulares que te hablé en el caso anterior. En realidad, una de las cosas que vamos a ver más adelante y que es importante eso, es que, por ejemplo, nosotros conocemos el problema de orden 1, ¿verdad? El problema de orden 1, una derivada normal. Igual vamos a colocarle aquí una constante, lambda, y este u de t. Este es un caso muy importante de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Nosotros sabemos resolver esto. ¿Cuál es la función que al derivarse es igual a lambda por ella misma, o igual a una constante por ella misma? La solución de este caso sería prácticamente, bueno, si tenemos a c, creo que un c, bueno, vamos a tomarla acá. ¿Cuál sería la solución de esa ecuación? Sería esto que está aquí, ¿cierto? Lambda por Euler a la lambda. Ah, bueno, sin el lambda, solamente Euler a la lambda. O por C, de pronto una C para hacerlo más particular. ¿Sí? Lambda a la T. Esta sería la solución de este problema de ecuaciones diferenciales. Obviamente, si le ponemos una condición inicial, o sea, cuando t igual a 0, es igual a u sub 0, entonces ya la solución sería esta. Sería u de t va a ser igual a u sub 0 por Euler a la lambda por t. Si tú tomas esta ecuación, la derivas, te queda lambda por ella misma, porque la derivada de Euler a la lambda de t es lambda de t, lambda por u sub 0 de Euler a lambda de t, que es lo mismo que lambda por u de t. ¿Sí estás captando la idea? Sí, señor. Exacto. Pero este problema se puede generalizar. Este problema se puede generalizar, por ejemplo, si en vez de tener lambda, o bueno, se puede hacer un poquito más complejo. Tenemos, por ejemplo, no una variable, no una función de una sola variable, sino tenemos una función de dos variables, por ejemplo, que está derivada con respecto a la de tiempo, y tenemos una variable espacial, una variable temporal, una variable espacial, la variable temporal con t y la variable espacial con x, y tenemos la primera derivada. Y tenemos, por ejemplo, aquí la derivada parcial con respecto a x de esa misma variable, de esa misma función. De este lado, este u' significa, voy a quitar prima para hacerlo más explícito, de t. Entonces ya tenemos esta ecuación se le conoce como la ecuación de calor. ¿Sí la has escuchado? ¿Sí la has identificado? Sí, señor, la vi en ecuaciones diferenciales. Exactamente. Y si le colocamos una condición inicial, también pues tenemos un problema de Cauchy. El problema de Cauchy es cuando tenemos una condición inicial en una ecuación diferencial. Y la solución de este problema es la conocida función gaussiana.
gaussiana. Aquí aparece Euler y una raíz, 1 sobre 2 raíz. ¿Sí te acuerdas de la función gaussiana? Más o menos, profe. Que cuando tú la graficas es como si fuera una campana. Ya, sí, ya. Campana de Gauss. Bueno, esa es la función, la solución de Gauss, con sus particularidades a partir de esto, ¿verdad? Entonces, esto es más complejo que esto, porque en vez de tener una constante lambda, ahora tienes un operador que actúa sobre la función. Este también puede ser un operador, el operador identidad, por una constante. Actúa sobre la función, sí, porque la multiplica, pero no sobre las variables, solamente sobre la función. En cambio, este es un poquito más complejo porque ya es un operador. Pero también se puede generalizar eso, ese problema. Entonces, todavía vamos a tener la derivada con respecto al tiempo, pero ahora vamos a tener, por ejemplo, la derivada fraccionaria. Entonces, una generalización del problema de calor. Y ahora tenemos el problema fraccionario. Y también aparece una que hemos llamado Gauss fraccionaria. La hemos llamado así Gauss, o Gauss, sí, Gauss fraccionaria, podemos decirle así, o solución fundamental de este que está acá. Pero también de manera abstracta, uno dice, bueno, ya no quiero estudiar cada uno de los casos particulares, sino quiero hablar de los casos en términos general. Entonces, en términos general, uno puede decir que pues tener la derivada de la función u de t, y u de t puede ser una variable de una función de 2 variables, de 3 variables, las variables que sea, y vamos a tener un operador a que actúa sobre la función u. Y ese operador a puede ser la constante que decíamos ahorita, lambda, puede ser la derivada con respecto al tiempo, al espacio, puede ser la derivada fraccionaria, o puede ser muchas cosas, puede ser una matriz, pueden ser muchas cosas. Y entonces esto nosotros los estudiamos de manera así abstracta. Y después colocamos ejemplos los casos particulares. Bueno, cuando A es la derivada parcial y tenemos la ecuación de calor, sucedería esto que acabamos de decir. ¿Sí? Pero entonces esto tiene una solución. Esto tiene una solución que hemos llamado, vamos a llamarla US1. Eso tiene una solución que vamos a llamarla US1. Entonces, ¿qué puede suceder acá? Bueno, ahora tenemos la derivada fraccionaria en el lado izquierdo y tenemos el operador A en el lado derecho de t. Cuando no hemos puesto la variable t, vamos a colocar así. Entonces, esto también nosotros lo trabajamos. Esto que está acá también nosotros lo trabajamos. ¿Verdad? Entonces, también se trabaja con una constante, si hay una constante, si también si hay la derivada con respecto al espacio, si hay una matriz, pero con la derivada del lado izquierdo fraccionaria. ¿Ya? A esto vamos a llamarla usu alfa. Entonces, existe una técnica que se llama la técnica de subordinación, en donde la función usu alfa se puede escribir como la integral o la convolución, la integral de 0 a infinito, no sé, de la solución del caso entero y la función right. La función right. Aquí hay unos parámetros de t, pongamos. ¿Ya? Entonces, la solución del caso fraccionario puede ser escrita a partir de la relación entre la función right y la función solución del caso, del mismo ecuación, pero caso entero, es decir, de grado 1. Supongamos que aquí alfa está entre 0 y 1. Entonces, es como tener una línea recta y tú tienes aquí el 0, el caso de la primera derivada, el caso de la segunda derivada. Entonces, si tú quieres saber la respuesta del caso fraccionario cuando alfa está entre 0 y 1, tú puedes buscar esa solución a partir del caso entero 1, devolverte y buscarla del fraccionario. Ahora, si alfa o el grado está entre 1 y 2, tú vas a utilizar
la solución de el segundo, de la ecuación diferencial de segundo orden para devolverte a beta. Y esto se puede hacer a partir de las funciones Wright. Y estas funciones Wright es dependiendo si aquí la fraccionaria, la derivada fraccionaria es la de Caputo o es la de Riemann-Lewis. Si es la de Caputo, si no estoy mal, es esta. Y si la de Riemann-Lewis es esta que está acá. Para el caso homogéneo. Para el caso no homogéneo se utilizan las dos. No sé si está clara la idea. Bueno, sí. Si es con respecto a lo que la primera clase, creo que sí, vamos bien por buen camino. Bueno, listo. Obviamente, cuando tú estés trabajando y estudiando por tu cuenta, vas a entender muchas cosas, vas a recordar muchas cosas de las que te estoy diciendo ahora. O cuando ya estemos en un caso particular de esto. Aquí me estoy adelantando. Bien. Sigamos. Bien. Entonces, mira esto que está aquí. Esto es como si fuera la mitad F es igual a la integral de la función Euler, que es la solución de la ecuación de la primera orden, por la mitad F. ¿Ya? Aquí se puede ver la relación. Pero también, si nosotros en vez de tener Z tenemos menos Z, aparece la transformada de Laplace. Y esta es una de las principales propiedades de la función Wright, que es la transformada de Laplace de la función mitad-Leffe. Perdón, que la transformada de Laplace de la Wright es la mitad-Leffe. Ahora sí, lo dije al revés. Bien, aquí está la... Bueno, en los casos particulares que habíamos dicho, que te dije, los casos particulares de la Wright tienen relación con los casos particulares de la mitad-Leffe. El caso de la Wright menos alfa, 1 menos alfa, está relacionado con el alfa 1, y el caso alfa mitad-Leffe, alfa alfa, está relacionado con el caso alfa, 0. Y obviamente las transformadas de Laplace si z es igual a menos z. Bien. Aquí hay algunas propiedades de la función Wright. Por ejemplo, ella es no negativa o no negativa, sí, bajo estos parámetros, siempre que t sea mayor que 0. Y podemos encontrar una relación entre la función Wright y la inversa o recíproca de la función gamma, que es esta que está acá. Y acá muchas más propiedades importantes. Estas, por ejemplo, yo te voy a pasar un artículo, una de las tareas es, o yo creo que la primera tarea para que te enfrentes a este mundo de las funciones especiales, es un artículo de uno de mis colegas de España, se llama Luciano Abadía, con el profesor Miana, en donde ellos utilizan una generalización de la función Wright y resuelven todas estas propiedades o propiedades similares a estas que están acá. Esa va a ser una de tus primeras tareas, entender ese mundo, y a partir de esas pruebas tú vas a soltar la mano, como se dice. Bien, aquí están las demostraciones para que tú las tengas, por cuando te mande la tarea puedas verificarla. Vamos a ver qué propiedades aquí hay interesantes. Bueno, ya esta la había dicho. Y bueno, aquí están las pruebas para que tú las trabajes de alguna manera o vayas guiándote con las que dimos, las que vas a tener de tarea. Listo, profe. ¿Tú sabes trabajar en látex? Sí, señor. Ah, bueno, puedes ir pasando eso en látex y eso. Bien. Bien, entonces el segundo momento de esta sesión es repasar algunos espacios funcionales que tú trabajaste tanto en teoría de la medida, creo que en teoría de la medida es donde se trabajaron estos espacios, pero que van a ser fundamentales
en nuestro estudio. Por ejemplo, el espacio LP, el espacio de las funciones P integrables. ¿Sí las identificas? Sí, ese era el espacio de las funciones, bueno, que ahí sí es medible, ¿qué tal? Que mandaba Exacto. de abierto en abierto, creo que era. No, las funciones son medibles, ¿verdad? Entonces, la definición dice, sea ahí un intervalo medible, es decir, las funciones son medibles, decimos que f pertenece al espacio LP si esta norma es finita, si la norma aplicada a la función o la norma de esta función, la norma LP que vamos a llamar es finita. ¿Y esa norma a qué es igual? Bueno, cuando P esté pueda ser 1 y menor que infinito, se define de esta manera. Y cuando P sea igual a infinito, se define de esta forma, como el supremo esencial. Entonces, tú puedes observar que la norma P o LP, la norma P, se define como 1 sobre P se define como la integral del valor absoluto de f de t a la p de t, todo elevado a la 1 sobre p. ¿Verdad? Entonces, si una función bajo un valor de p, esta integral es finita, se dice que la función es LP bajo SP. Por ejemplo, si P es igual a 2, entonces la función es L2. Si es L1, la función es L1. Entonces, por ejemplo, si P es igual a 1, entonces la norma P, en este caso, es igual a la integral de el valor absoluto de la función de t. Es finita. Esto es muy importante. ¿Ya? Esto quiere decir que pues, la integral converge, no diverge. Por ejemplo, en P igual a 1. O sea que la función se puede integrar, que la integral me va a dar un número finito. ¿Por qué? Porque el valor absoluto, porque bueno, si la función es positiva, ya se quita el valor absoluto y estamos diciendo que la función en ese intervalo se puede integrar. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, Listo. si en L1 da infinito, pues habría que verificar para qué P no lo es. Por ejemplo, en este caso, que te coloqué acá abajo, este que está acá, la función 1 sobre 3 sobre t no es L1. Es decir, la integral de 1 sobre t, como es positiva 1 sobre t, le voy a quitar el valor absoluto, esto da infinito en el espacio de 1 infinito. Pues sabes que en 0 tiene una singularidad. Entonces, esto es infinito. Pero en cambio, cuando uno le coloca el cuadrado, o bueno, como es positiva sería así. En cambio, cuando uno hace la integral de 1 sobre t al cuadrado, esto sí es finito. Esto sí es finito. Entonces ella no es L1, pero sí es L2. En realidad ella es LP con P estrictamente mayor que 1. Ya. Y en el caso de que P sea infinito, para algunas funciones, se va a definir el espacio como la norma como el esencial supremo, supremo esencial. ¿Sí? ¿Sabes qué? Eso lo diste en teoría de la medida, ¿no? Sí, lo vi con el profe Tobias. Que es el esencial supremo. Bien, listo. Entonces, esos espacios son importantes porque nuestras funciones eh, eh, o nuestras soluciones, en muchos casos, se representa en forma de integral, ¿verdad? Integral de Lebesgue o integral de Bochner, dependiendo del espacio donde estamos trabajando. Obviamente, si es un espacio, si el trabajo
es bastante elemental, van a ser integrales de Riemann y ahí simplemente hay otras condiciones que pedirle a la función. No es necesario que sean LP, sino ya hay que ver la continuidad de las funciones como tal. Pero en la mayoría de los casos nosotros vamos a trabajar con, aunque no se menciona, se sobreentiende que estamos con integrales de Lebesgue o de Bochner. ¿Ya? Integrales, Bochner es lo mismo que Lebesgue, pero vectorial. ¿Ya? Entonces, a veces no se indica, pero se sobreentiende. Ya cuando se está trabajando de espacio de Sobolev, espacio de LP, ya se sobreentiende que la integral que se está considerando es una integral más generalizada que la de Riemann, el Lebesgue. Y cuando se utilizan otras integrales que ya, pues, en los estudios han avanzado tanto que hay muchas integrales, muchas definiciones integrales, se especifica la integral, ¿verdad? Pero en la mayoría de estos casos, pues, se va a tomar la integral de Lebesgue. Bien. Entonces, algunas propiedades de los espacios LP. Los espacios LP son normados y también son un espacio de Banach. ¿Qué es un espacio de Banach? ¿Sí recuerdas qué es un espacio de Banach? Bueno, así enseguida no me toma. Bien, un espacio de Banach es un espacio vectorial normado y completo. Entonces, LP ya es normado, pero también es de Banach, es decir, también es completo. ¿Sí recuerdas que es un espacio completo o la completitud de un espacio? Ese es el que tiene que ver con la definición, creo que me acuerdo, es como que tiene que ver con las sucesiones de Cauchy, creo. Exacto, de Cauchy. Quiere decir un espacio se llama completo si toda sucesión de Cauchy converge en el mismo espacio. Sí, señor. ¿Y qué significa eso? Bueno, bueno, el profe Roa nos decía que si tomábamos una sucesión eh, en ese espacio, bueno, creo que todas iban como que a la misma función, Todas convergen a una a, función que pertenece a al una espacio. función específica. Que pertenece al espacio. Eso es lo más importante de decir que todas las sucesiones de Cauchy convergen al mismo espacio y que sea completo. Bien, entonces LP es un espacio de Banach. Ahora bien, también se cumplen las inclusiones que para algunas restricciones, cuando I tiene unas medidas finitas, si P es menor que Q, entonces L de Q está incluido en L de P. Es más pequeño L de Q. ¿Ya? Eso nos sirve para algunas desigualdades que vamos a trabajar. O, por ejemplo, estas desigualdades de Holder, que también son conocidas como desigualdades de Young. ¿Sí las conocían? Sí, las vi en el primer curso que vimos. El Bien, profe Roa las vio. que se da a partir de que si tenemos dos números que son conjugados, es decir, 1 sobre P más 1 sobre Q, que es igual a 1, quiere decir que la norma 1 de F por G es menor o igual que la norma de P de F por la norma de Q de G. Eso nos sirve mucho para muchas cosas, ver si son las funciones acotadas, si están bien definidas, si nuestra definición, nuestra función. Mira, ahorita teníamos que nuestra función, de alguna manera, nuestra solución se va a trabajar como la multiplicación de dos funciones. Entonces, tú necesitas tener que una sea LQ y la otra sea LP. Pero de igual manera, esto tiene una generalización cuando se plantea con otro valor, con R. O sea, se tiene LP, LQ y LR. Y se puede hacer una generalización de esa desigualdad de Holder, que también la puedes investigar o te vas a encontrar con ella. Y la desigualdad triangular, la de Minkowski, que pues ya todo el mundo la conoce bueno, esto es una generalización de la triangular que uno utiliza ya en la universidad, en el pregrado con valores absolutos, ¿verdad? Muy bien. Bien, otro espacio que vamos a utilizar para nuestras definiciones. Ojo,
cuando nosotros estamos dando nuestras definiciones, ellas pueden tener una diferencia con otras literaturas por cómo se está, o sea, por el objetivo al que se va a alinear el estudio que van a hacer. Entonces, en algunos casos no vas a tener este espacio de funciones absolutamente continuas, sino otras cualidades diferentes, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú tienes que leer el artículo, tú tienes que darle la referencia y ver el contexto en que se están trabajando. En algunos van a utilizar espacios más débiles que este, en otros van a utilizar espacios más fuertes. Todo es válido dependiendo el objetivo o los elementos con los que están trabajando. Bien, entonces, ¿habías escuchado esto de funciones absolutamente continuas? Bueno, no sé si será la misma que absolutamente convergente, ¿sí? Algo así que No. vimos una teoría. No. Bueno, estas funciones absolutamente continuas se dan en teoría de la medida en la mayoría de los casos. Lo que nos habla, bueno, tiene una definición épsilon delta, que es esta la que estás viendo en la parte de arriba, que habla de, o sea, en términos coloquiales sería que la suma de longitudes pequeñas genera variaciones pequeñas o acotadas. ¿Ya? Entonces, una función pertenece al espacio absolutamente continuo que se va a denotar de esta manera en el intervalo a, b. Si existe un épsilon, si dado un épsilon, existe un delta tal que para cualquier familia finita de intervalos disyuntivos o disyuntos, tal que ellos están contenidos en el intervalo a, b, se cumple esto que está acá, que la suma de longitudes pequeñas da variaciones pequeñas. Pero entonces o sea, esta definición como que no nos dice mucho, pero lo que parte de ella sí. Por ejemplo, que si una función es absolutamente continua, ella puede tener este tipo de representación. Este tipo de representación de si f es absolutamente continua, existe una g que pertenece a L1, es decir, es integrable, tal que f de x es igual a f de a por más la integral que va de a hasta x de f de t de t. Esto que teníamos acá, si tú lo observas bien, ese es el teorema fundamental del cálculo, pero llevado no a integrales de Riemann, sino a integrales de Lebesgue, donde g de t es la derivada de f de t. Entonces, si tú lo escribes de otra manera, vamos a escribirlo acá. Esto es como si tuviéramos el teorema de representación más general, o sea, para funciones más generales que las de Riemann. Lo que estamos diciendo que esto es igual a f de a f de x menos f de a, donde la derivada, la antiderivada, la derivada de f es e de t. ¿Sí? Es el teorema de representación. Pero esto se da siempre y cuando la función sea absolutamente continua. Entonces, de todo lo que hemos dicho es que si la función es absolutamente continua, esto se cumple. Ya, eso es lo más importante. Esto es mucho más general que el de Riemann, ¿verdad? Porque Riemann habla de la continuidad. Entonces, bueno, aquí unos ejemplos que tú puedes chequear cuando yo te pase la diapositiva para que compruebes cada uno de ellos. Y bueno, ahora vamos a ver por qué necesitamos que una función sea absolutamente continua. No tengo propiedades, no tengo más propiedades aquí. Bueno, que una función sea una función absolutamente continua garantiza que ella sea continua. También garantiza que existe su derivada, aquí la dice, que existe su derivada y que su derivada es L1, es integrable. Eso es lo importante.
que su derivada exista y que sea L1. Entonces, porque como es integrable, entonces esta integral existe y se le puede aplicar el teorema de representación. Aquí tú puedes verificar con algunos ejemplos. Entonces, ahora vamos al tercer y penúltimo momento de la sesión, que es hablar sobre la ecuación de integral de Abel, y es donde van a surgir los espacios que te acabo de mencionar. Contexto histórico, ya te lo dije en la sesión pasada, de que este es el problema que motivó a muchos matemáticos a estudiar el cálculo fraccionario o cálculo de orden arbitrario, porque le encontraron una aplicación. Nosotros no vamos a detener tanto en la aplicación, sino en la ecuación que representa esa aplicación, que es esta ecuación, una ecuación integral. En algunos casos, cuando tú ves una ecuación integral, es una ecuación en donde aparece una integral. Parece simple, pero es así. A estas ecuaciones a veces se le conoce como ecuaciones de Volterra. No sé si en algún momento has escuchado eso. No, pero primera vez. Bueno, entonces ecuaciones de Volterra, ecuaciones integrales. Por ejemplo, las ecuaciones integrales permiten que las restricciones hacia la función, hacia la incógnita, sean más débiles que la ecuación diferencial. Esto no tiene relación directa con esto, sino simplemente que se me ocurrió ahora explicártelo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial igual a... Nosotros necesitamos aquí que nuestra función, que sea derivable, sobre todo el intervalo de solución. Pero en cambio, si nosotros integramos en ambos lados y representamos esta ecuación de una manera equivalente, pero ya sin la derivada, si nosotros integramos, por ejemplo, aquí quedaría la integral. Bueno, vamos a borrar acá. Supongamos que acá estamos integrando de x menos u sub 0, que sería la condición inicial, igual a lambda por la integral de 0 a x de u de s de s. Esta ecuación, la segunda ecuación que tiene ahí, surgió de integrar la primera. Estas dos ecuaciones tienen una equivalencia. La que es solución de la de arriba es solución de la de abajo. Pero la que es solución de abajo no necesariamente es solución de la de arriba. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando ya tú estás integrando acá, tú necesitas que la función sea integrable. Que nada más la función sea integrable. O en dado caso, si estamos en la integral de Riemann, que sea continua o que sea de discontinuidad finita. Y esa propiedad es mucho más débil que esta, que es mucho más fuerte, de que sea derivable. Derivable es mucho más fuerte, porque usted sabe que la función puede ser continua y no derivable. Entonces necesitamos que nuestra función tenga esa propiedad de diferenciabilidad, que es mucho más difícil. Entonces, algunas personas, como tienen la representación en integral de la ecuación que quieren resolver, se apuntan a estas porque tienen muchas más funciones que pueden cumplirla. Y de alguna manera, en casi todo punto puede ser similar a en casi todo punto, no en todo, pero en casi todo. Entonces, se pueden estudiar propiedades. Entonces, a esta representación en integral se le llama, en algunos contextos se le puede llamar variacional o se le puede como representación débil, debilitaste la ecuación, en fin, son cositas que estoy diciendo de manera no técnica, pero para que tú te lleves las ideas. Y ya más adelante, cuando estemos concentrados en el problema, ya tú vayas identificando, de esto fue lo que me habló el profesor en algún momento, ya entendí esto. Al principio, todo parece nubuloso, sí, todo parece como complejo, como difícil, pero a una medida que va familiarizándose con la terminología, va entendiendo la razón del porqué de muchas cosas. Obviamente,
no habrá un tiempo en el que entiendas todo, porque nunca llegamos a la plenitud de nuestro entendimiento, sino que siempre vamos ahí flotando. Entonces, el problema, vamos a llamarlo así, el problema de Abel es encontrar la función phi que satisface esta igualdad. Entonces, en este caso, f de x, que está acá de este lado, es una función dada, se conoce. La incógnita es esta. Esta es la incógnita. Esta es la incógnita. Esa es la incógnita. ¿Sí? Esa es la incógnita. Entonces vamos a encontrarla. ¿Cómo haríamos para encontrarla? Entonces vamos a ir el paso a paso para encontrarla. Y en el caso a caso vamos viendo. Aquí este problema, yo te lo mostré, interpretación de esta ecuación puede verse como una ecuación singular en la que el núcleo tiene no. Esta ecuación se le conoce como el problema de tautocrona. Tautocrona. Tú puedes verificar cuál es ese problema de tautocrona. Yo te mostré un GIF en la sesión pasada en donde te decía que eso era encontrar la curva en la cual una partícula deslizada en cualquier punto de esa curva, o cómo sería la curva de tal manera que no importa en dónde colocaras una partícula, al deslizarse, todas llegan hacia el final en el mismo tiempo. Bajo un contexto ideal, obviamente, que todas pesen iguales, y bueno, la gravedad y todo, pero al final es resolver esta ecuación que está aquí. O tiene relación con esta ecuación que está aquí. Entonces, consideramos alfa entre 0 y 1, tenemos la función gamma, tenemos esa integral, tenemos la función phi, que es la incógnita, del lado derecho tenemos f de x, en fin. Bien. Renombramos la variable x por t y t por s, porque ahorita vamos a hacer una segunda integral y necesitamos. Entonces, en vez de colocar a x, vamos a colocar t, y en vez de colocar a t, colocamos a s. Solamente hice ese cambio de reemplazante. Luego multiplicamos en ambos lados por x menos t a la menos alfa. Obsérvalo aquí, aquí aparece. Y aquí aparece. ¿Sí? E integramos respecto a t. Entonces, integramos con respecto a t. Por eso aparece este nuevo diferencial de este lado y aparece de este lado. Entonces, en esta ecuación que estamos acá, multiplicamos en ambos lados por ese término y pues integramos con respecto a t, que es eso lo que nos quedó ahí. Hasta ahí no hay nada, no hay nada. Bueno, sí podemos decir algo, por ejemplo, que esta función que está acá, debe ser L1, porque si no, esta integral se nos va. Esta integral se nos va. Por el que multiplicamos ya es L1, es L1. Este es L1. Y tú sabes, por la desigualdad de Holder, si los dos son L1, podemos aplicar la desigualdad de Holder y vamos a ver que efectivamente eso es finito. Es por eso que necesitamos que las dos sean L1. La de abajo ya es L1 y la de arriba no habíamos dicho nada de ella, pero entonces nosotros ya vamos viendo, para poder resolver este problema necesitamos que f de t sea L1. Que vamos viendo ahí algunas de las características. Eso es lo que tú vas viendo cuando tú vas resolviendo algo. Tú dices, ¿verdad? Esto voy a aplicarlo, pero ¿qué debe pasar para que esto yo lo aplique? Que esta función sea así. Entonces tú vas anotando, esta función debe ser de esta manera. Y así tú vas haciendo tus hipótesis. Tú primero resuelves de manera rústica, por decirlo así. Tú vas resolviendo con todas las herramientas matemáticas que sabes, pero al momento que vas aplicando esas herramientas matemáticas vas identificando las hipótesis que necesitas tener para que esa se pueda aplicar. Yo voy a aplicar la transformada de Laplace. Pero esta transformada de Laplace sí existe siempre y cuando esto se cumple. Entonces aquí sería esto. Entonces voy apartando y vas haciendo ahí tu teorema con las hipótesis. Quiero un mejor teorema. Bueno, tienes que aplicar otra herramienta que sea mucho más débil. Bien, en el lado izquierdo tenemos esta doble integral. Vamos a hacer Fubini. Vamos a ingresar esto y vamos a hacer intercambio de integral. Eso es de cálculo vectorial.
Por ejemplo, yo no tengo regla aquí. Esto es una regla. No, este es el grosor de la... Que no me gusta que me quede... No, no tengo regla. No, no tengo regla. Vamos a hacer la pulso. Entonces, por ejemplo, este pulso mío aquí no es muy bueno. Bien. Aquí sí tengo regla. Entonces tenemos esa integral en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón. Y tenemos que primero derivamos con respecto a S y después con respecto a T. Y dice que ds, o la variable S, se encuentra en el intervalo de A a T. De A a T. Entonces, supongamos que este es S, el eje de S, este es el eje de T. Esto me gusta hacerlo porque, pues, tú lo vas a necesitar. Y a veces uno pierde tiempo en eso. Y esta es una recta. Esta recta es la recta que iguala a S de T. Ese es S de T. Y supongamos que aquí está A, ¿cierto? Si ahí está A, como es la identidad, entonces aquí también mide A, ¿cierto? Y decimos que S está entre A y T. Entonces, si yo sigo por acá, esta es la recta A, este es S igual a A. Entonces, S puede ser, está en ese rango. Puede ser o A o T arriba. O A o T arriba. Y T está en el rango de entre A y T. Entonces ya sabemos que aquí vamos a decir que este es entre A y X. Este es X. Entonces, si este es X, si nosotros subimos hasta acá, acá también es X, porque esa es la identidad. La identidad da lo mismo. Aquí es X. Listo. Entonces, en este caso, S, la variable S va moviéndose de manera horizontal desde A hasta X y de manera vertical desde A hasta T. Ahora, si lo vemos desde la otra figura, es decir, ahora vamos a hacer los rectángulos de manera horizontal, entonces sería así. Entonces, primero hablamos de que T va desde, o sea, de T va desde, este sería, ¿de dónde a dónde va? Desde S, para T va desde S, o sea, va a ser S, que es el mínimo, y el máximo es X. Y de X va desde abajo, que es A, hasta arriba, que es. La última de arriba es X, que es esta que está acá. Entonces ahí, así queda ese cambio de posicionamiento de la integral. Cambiamos el orden de la integral y ese orden, miren que cambió. Lo teníamos así y ahora lo teníamos así, perdón, y ahora lo tenemos así. Entonces, como primero vamos a integrar con respecto a t, phi de s no se integra, sale, ¿verdad? Y nos quedaría esto que está acá en el lado izquierdo. En el lado derecho ya teníamos esto. Si recordamos el lado derecho, aquí ya lo tenemos. Cogimos el gamma que estaba de este lado 1 sobre gamma y pasó al otro lado a multiplicar. Bien. Y tenemos esta igualdad que está acá. Si hacemos esta integral, la integral que va por dentro, esa integral, y hacemos un cambio de parámetros, nos aparece la función beta.
¿verdad? La función beta, Sí, señor. que sería en este caso gamma de alfa por gamma de alfa menos 1 sobre gamma de alfa más gamma más 1 menos alfa. Se van los alfa y te queda gamma de 1. Y gamma de 1 es 1, por eso te queda esta expresión que está aquí. Haciendo todos los cambios que tú puedes hacer, o sea, pasando, simplificando, nos queda la igualdad anterior, nos queda igual a esto. Nos queda igual a esto. Y aquí sí hay algo importante que ver. ¿Qué hay que ver? Por ejemplo, estamos diciendo que nuestra incógnita, ¿qué pasa con nuestra incógnita? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puedo observar de esto que está aquí? O sea, nuestra ecuación original nos quedó de esta manera. De esta manera. Listo. ¿Qué puedes notar? ¿Qué debe cumplirse acá? En el lado izquierdo. ¿Qué debe cumplirse? O ¿Qué sea debe que, cumplirse? ¿Qué debe cumplirse? bueno, Para que esto exista y no sea infinito, ¿qué debe pasar en la función? La función debe hacer parte de qué espacio. del LP. Sí, pero LP1. en este L1, ya no se dice LP, sino L1, o sea, en particular L1. Entonces, phi debe ser L1, nuestra solución debe ser L1, para que esa integral se cumpla. Para que esa integral se cumpla. Ahora bien, vamos a pasarnos para acá. Entonces, ¿qué vemos acá? De acá a acá. ¿Qué hicimos? ¿Qué nota que hicimos? ¿Qué nota que hicimos? Tú estaba hablando con el teléfono, con el micrófono. Derivó, ¿no? Derivamos. Pero para que esto que está acá sea igual a esto, ¿qué notas? ¿Qué debe pasar con nuestra función? ¿Cómo así, profe? Para que se cumpla eso, que esto de acá sea igual a esto, nosotros derivamos, pero para que eso se cumpla, phi a qué espacio debe ser considerado, según lo Ok, que hemos hablado. al L1 No, L1 es para que esta integral exista, para que exista. Ok. pero esto, para que esa integral al derivarse sea phi de x que tuvo que haber pasado, phi debe ser ¿quién? Y tiene que ser quién. O bueno, o f. Bueno, observa lo siguiente. Vamos a suponer que lo que está acá en el lado izquierdo, todo esto, se Ok. va a llamar f de un f sub 1 alfa de t. Es decir, la integral de a hasta x de nuestra incógnita de Es s igual. es igual a una función que la hemos llamado 1 menos alfa con ese parámetro de t. No es la misma función de acá, sino es otra función. Ahora bien, si yo quiero derivar en ambos lados, o sea, para que esto de acá, para que yo poder decir que phi de x es igual a la derivada con respecto a x de f de 1 menos alfa de t, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe pasar acá con esta expresión que está acá? Para que Eh, esta sea la derivada de esta, porque eso es lo que estoy diciendo abajo, ¿qué debe suceder? ¿Esta a qué espacio debe pertenecer? de los
Eso no, o sea, tiene que ser, eso no tiene que ser absolutamente continuo. Exactamente. Esta que está acá debe ser absolutamente continuo y debe cumplirse algo en particular. Por ejemplo, si F1 sub F sub 1 alfa menos alfa de T pertenece a AC, es decir, que es absolutamente continua, entonces F de 1 menos alfa de X, bueno, aquí es X, aquí es X, aquí también es X, es igual a F de 1 menos alfa evaluada en 0, o evaluada en A, perdón, evaluada en A, más la integral de A de X por phi de S de S, donde phi de S es L1, que ya lo habíamos dicho, y la derivada es igual a la derivada de la función. Es decir, la derivada de 1 menos alfa de X es igual a phi. Entonces, para que esto se cumpla, esto debe ser igual a, debe pertenecer a absolutamente continua y además esto debe ser igual a 0. Entonces, esas son las propiedades que debe cumplirse para nosotros poder encontrar la solución del problema de Abel. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Para analizar cuando la integral de Abel admite solución, introducimos esta notación, que es lo que hicimos ahorita. Entonces, la ecuación de Abel admite solución en el espacio L1 si solo si esta expresión es absolutamente continua y f de 1 menos alfa de A es igual a 0 para poder aplicar la representación. Entonces, ahí uno va viendo cuáles son las condiciones que se debe tener. Porque si tú analizas bien o si tú recuerdas la definición que yo te di en la clase anterior de integral de orden fraccionario de Riemann-Liouville, en realidad es esta que está en el lado izquierdo. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo acá, ese problema en realidad se puede reescribir como, si mal no estoy, como la integral de 1 menos alfa de phi de x es igual a f de x. En realidad el problema es este, es cuál es la función que al integrarse por Riemann-Liouville nos da f de x, donde f de x se conoce. Y nosotros, para que esa integral o para que esa tenga solución, entonces vimos que esta expresión que está acá debe ser absolutamente continua y que nuestra solución también debe ser L1. Pero bueno, hay un corolario aquí que nos explica muy bien qué es lo que sucede. Que si nuestra función, la que teníamos en el lado derecho, es absolutamente continua, entonces la expresión 1 menos alfa, f de 1 menos alfa, es también absolutamente continua. Entonces, la condición necesaria sería que f fuera absolutamente continuo. Aquí hay otro corolario, pero bueno. Aquí está la prueba de ese lema de que si esto es continuo, ese es absolutamente continuo, entonces esto también es absolutamente continuo, entonces necesitamos nada más que f sea absolutamente continuo. Aquí está la prueba. Ahí tú vas viendo cuando yo te pase la diapositiva cómo está. Bien. ¿Eso para qué nos motivó? Bueno, nos motivó para nuestro último momento, que es la definición formal que vamos a utilizar de nuestros operadores, que es el siguiente. Antes de eso, vamos a definir esta función g sub beta, que es el núcleo que siempre va a aparecer en las integrales de Riemann-Liouville. Esto nos facilita las notaciones. Entonces, g de beta va a ser igual a 1 sobre gamma de beta por t a la beta menos 1. Si observa, siempre nos aparecía esto en las integrales de Riemann-Liouville. Y otra cosita que hay que tener en cuenta es que vamos a definir la convolución de esta forma. Este asterisco, f asterisco g,
se define como la convolución. ¿Qué es la convolución? La integral de 0 a t de f de t menos s por g de s. Sí, tú sabes las convoluciones, ¿cierto? Tú has trabajado con convoluciones. Es una integral en particular. Si la vista en un uso de ecuaciones diferenciales ordinarias se ve las convoluciones, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. Y este núcleo que tenemos aquí, esta función, cumple la siguiente propiedad que se le conoce como propiedad de semigrupo, que es algo que vamos a estudiar más adelante, que es que G sub alfa convolución G sub beta es igual a G de alfa más beta. Entonces, la integral de Riemann-Liouville de orden alfa se define como, se denota de esta manera. Aquí estamos considerando que la integral va de a hasta t. Y cuando a es 0, pues no se coloca nada aquí. Es igual a la convolución G sub alfa de G sub alfa por f. Explícitamente es lo que teníamos ahorita. ¿Sí? Y cuando alfa sea 0, se va a tomar como la identidad. Es decir, la integral de Riemann-Liouville de orden 0 de f de t es igual a f de t. Eso ya es por definición, no es una consecuencia de esta definición, sino es algo que se establece más bien, por convención. Es la palabra, por convención, ya lo tengo escrito aquí. Por convención, esto lo vamos a... Entonces, la integral de Riemann-Liouville se define por medio de la convolución del núcleo que acabamos de definir por la función a la cual le vamos a aplicar la integral. Ya habíamos visto que la integral de Riemann-Liouville también cumple la propiedad de semigrupo, es decir, la integral de alfa aplicada a la integral de beta es lo mismo que aplicar la integral de alfa más beta, que eso es lo que aparece acá. Y eso se hereda porque el núcleo cumple esa propiedad. Pero si no lo quieres ver de esa manera, pues aquí está la prueba de manera explícita de cómo sale que ambas integrales, cuando se aplica una doble integral, se puede aplicar una sumando los órdenes. Es decir, si tú vas a aplicar la integral de orden alfa a la integral de orden beta de una función, es lo mismo que aplicar la integral de alfa más beta de una función. Bien, la transformada de Laplace de la integral de una función es igual a s a la menos alfa por la transformada de Laplace de la función. Vas a tener varios ejercicios ahorita que yo te voy a mandar para que los hagas. Bien, este es un ejemplo, ya hemos dado muchos ejemplos. Me faltó algo. No sé dónde está. Bueno, bueno. No lo coloqué aquí. Pero, ¿qué condición debe suceder para que la integral exista? ¿Qué se te ocurre a ti? Ya G sub alfa es L1. ¿Qué debe pasar acá con F para que esta integral exista? Absolutamente. No, O esta es tiene que la estar en integral el en L1, porque es una convolución. Para que la convolución esté en L1, pues ambos deben estar en L1. O sea, para la integral solamente necesito que esté en L1. En L1. Y bueno, ahora vamos a definir lo que sería la derivada de Riemann-Liouville. Sea f una función definida en un intervalo a, b y alfa esté entre 0 y 1. La expresión que se define aquí como d a la alfa, en algunas situaciones vamos a colocar aquí una r para diferenciarla de la otra derivada, se define como esta expresión que está acá. Esta expresión, si tú la detallas bien, en realidad es la derivada de la integral de orden 1 menos alfa. La derivada de Riemann-Liouville es la derivada normal, usual, aplicada a la integral fraccionaria de orden 1 menos alfa de f de t.
Bien. Ahorita, ¿qué teníamos? Ahorita teníamos lo siguiente. Teníamos la integral 1 menos alfa de f de t. Perdón, el problema de Abel era este. Espérate un momento. Sí. Era la integral de 1 menos alfa, o no, de alfa menos 1. Debe ser. De 1 menos alfa. Vamos a ver acá. ¿Cómo era? Vamos a borrar aquí. Acá. Acá. Donde tenemos el problema de Abel. Este es el problema de Abel. Vamos a colocarlo acá. ¿Qué hice? Me estoy enredando yo solo. Acá. Este es el problema de Abel. Vamos a colocarlo acá. Arriba. Ahora vamos a colocar la definición de integral. Esta integral, esta expresión. Entonces observa lo siguiente, esta es la definición de integral. En realidad la definición de integral es esto que está acá. Es acá, es igual a la integral que va de 0 a t, gamma de alfa es igual a t a la alfa menos 1 sobre, perdón, t menos s de alfa menos 1 sobre gamma de alfa por f de s de t. Así se define la integral. Tengo mucho espacio para escribir. Bien. Entonces, en la 1 se puede reescribir de la siguiente manera. 1 se puede reescribir como entonces la integral. ¿De qué orden será esa integral? Para que me quede al revés. Me quede alfa menos 1. Ah, igual. Alfa menos 1. Alfa. Integral de alfa de phi de t de f de x. Phi de x. De f de x. Esto es el problema de Abel. ¿Sí lo entiendes? Esto que está aquí es lo mismo que esto que está aquí, a partir de la definición de la integral. Ok, profe. Ya listo. Ahora tenemos que la derivada de orden alfa de Riemann-Leibniz de una función se define como la derivada de orden entero por la integral 1 menos alfa de la función f de x. Entonces, si uno en el problema de Abel aplica la derivada de ambos lados, entonces la aplica en el lado izquierdo y la aplica en el lado derecho, con igualdad. Entonces, entiende que aquí es igual la derivada de Riemann-Leibniz por lo que acabamos de definir. Es la derivada por la integral de 1 menos alfa por la integral de alfa
de phi de x igual a la derivada de Riemann-Liouville de f de x. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué se hace? ¿La propiedad de qué? ¿Qué propiedad se hace ahí? Estas dos. ¿Qué pasa con estas dos? Se unen Se unen y se suman los exponentes. Entonces queda a la 1, porque el 1 menos alfa más alfa, se van los alfa. Queda entonces la integral de x. Entonces, la derivada aplicada a la integral, pues eso da de x. Siempre y cuando, pues, esto es esto, siempre y cuando phi sea absolutamente continuo. No, f sea absolutamente continuo. Listo. Entonces, de esa manera, aplicando la derivada de Riemann-Liouville, resolvemos el problema de Abel de una manera más sencilla. Bien, entonces, ahí vemos que, por ejemplo, acá f, para que pueda existir, debe ser absolutamente continuo. Pues va a existir esa derivada. Por lo tanto, cuando nosotros definimos la derivada, indicamos que, aquí en el lema, si f es absolutamente continua, entonces la derivada existe para todo x que pertenece al intervalo a, b y para todo alfa entre 0 y 1. Y además esto. Entonces, este lema nos indica las condiciones. Entonces, algo que te he venido diciendo, dependiendo del contexto, así se van a colocar las condiciones que debe tener la función para que la derivada exista. En unos espacios más grandes se habla de Sobolev, de espacios de Sobolev, que la función debe ser de Sobolev, que su derivada tanto es definida de manera débil. Bueno, ese es otro mundo más grande. Y hay unos mundos más pequeños en donde pues simplemente necesitamos que la integral sea diferencial. Entonces, todo dependiendo del contexto. Pero lo que yo te quería mostrar es un ejemplo de cómo, dependiendo del contexto, uno va viendo qué condiciones tiene que tener nuestra función para que se pueda existir. Okay. Bien. Bueno, aquí hay otro teorema. Entonces, por ejemplo, este teorema, que la derivada de Riemann-Liouville aplicada a la integral, pues da el operador identidad. Ahí lo puedes ver. Y por último, ya para finalizar la sesión, perdón, por motivos personales, tenemos que existe la derivada de Caputo. La derivada de Caputo cambia el orden de la derivada de Riemann. La derivada de Riemann primero integra de forma arbitral, de orden arbitrario, y después deriva. En cambio, esta primero deriva y después integra. ¿Ya? Eso es lo único que cambia. Pero las condiciones son las mismas. Necesitamos que la función sea absolutamente continua. Aquí está la n, porque este es un espacio más generalizado porque cuando tenemos alfa mayor que 0, pero en términos, vamos a trabajar siempre alfa entre 0 y 1 para nuestro objetivo. Bueno, yo creo que con eso terminamos.